Hola, ¿cómo están? Estamos en el mes de las emociones. Estamos cada día escuchando mensajes que nos cuentan sobre esto que Dios nos ha regalado para tener contacto con el mundo. Y hoy quiero contarles sobre una emoción que generalmente no la ponemos en cuestionamiento. Otras sí, porque nos enojamos, porque nos suceden estas cosas. Pero esta que vamos a conversar hoy, nadie la pone en cuestionamiento y es la alegría. Nadie se sienta y dice, hoy estoy demasiado alegre. ¿Por qué estoy alegre? Porque me desperté sonriendo. Si bien es algo que el mundo que nos rodea lo puede percibir, nosotros no nos cuestionamos eso. Entonces siempre me preguntaba si alegría y gozo en el sentido bíblico, en el sentido que lo encontramos en las escrituras, significaban lo mismo. Y la alegría es esto, es una emoción, es una reacción química, es una reacción que no podemos controlar, como cuando algo o alguien nos roba una sonrisa, nuestro hijo, un logro. Eso es la alegría. Es momentánea y puede durarnos los minutos que nos trajo esa satisfacción, ese placer. Pero ¿qué sucede con el gozo? Quería correrme un poquitito e irme hacia el gozo, porque la palabra en muchos momentos habla de gozo y habla de gozo en momentos en los cuales ni ustedes ni yo podríamos asociar el gozo para esa circunstancia vivida. Es que el gozo, como dice Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu. No es algo circunstancial, no es algo espontáneo, no es algo momentáneo, no está y desaparece. Es un fruto, es un proceso. Quiere decir que es algo que define la vida del cristiano. El gozo debe estar en la vida del cristiano. Y leyendo un poco en la carta de Santiago, su capítulo 1, versículo, podríamos leer 2, 3 y 4, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta para hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Entonces pensaba, ¿qué es entonces el gozo? El gozo es algo superior, es mayor y está asociado con otro concepto que es la esperanza. Si nosotros solo dependemos del aquí y del ahora, de aquellas cosas que en el momento nos traen alegría o felicidad, entonces perdemos aquella meta. Los cristianos, quienes hemos abrazado el Evangelio, tenemos gozo en nuestras vidas como un fruto, una muestra de que queremos ser como Cristo. Este gozo implica y está asociado con la esperanza. Nada de lo que nos sucede aquí, en este ahora, debe quitarnos, sí puede quitarnos la alegría. Podemos llorar, sí, podemos estar tristes, podemos sentirnos desanimados, sí, podemos sentirnos frustrados, fracasados, sí, pero el gozo no puede irse de nuestras vidas, porque el gozo está asociado con la esperanza de aquello que tenemos prometido, la vida eterna, la corona de justicia, ver a nuestro Señor en su segunda venida. Y hay una carta que si ustedes lo desean, si tienen tiempo, sería muy bonito que puedan leerla, que es la carta a los Filipenses, una iglesia que el apóstol Pablo estaba muy agradecido porque había estado siempre pendiente de él, de sus circunstancias. No perdamos de vista que esta carta, como tantas otras, como la mayoría, fue escrita en prisión, fue escrita en cadenas, fue escrita en una circunstancia en la que ustedes y yo podríamos estar pasando cualquier dificultad hoy, con la diferencia que Pablo era un letrado, era un hombre que conocía sobre la legislación romana, pero además sabía sobre los planes que Dios tenía para su vida. Tenía muy pocas probabilidades que luego de esperar su juicio, como lo estaba haciendo en prisión, ese juicio le salga favorable. Tenía dos opciones: esperar la sentencia, que sería de muerte, o esperar la muerte natural porque ya era anciano. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había entendido que el gozo estaba en lo que esperaba, no en lo que estaba viviendo. Solo quiero leerle una porción
de Filipenses, capítulo número 1. Muchos estudiosos le llaman la carta del gozo. Y es así que se da, que Él en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las circunstancias, fue golpeado, rechazado, en muchos casos fue dejado sin la debida atención por parte de las iglesias que Él mismo estaba animando. Y aún así escribe. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas, porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Y de allí nos vamos al versículo 18. Pero eso no importa, dice Pablo, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. Pablo había comprendido lo que era el gozo para su vida, que no estaba asociado directamente con lo que estaba viviendo en ese momento. Generalmente, o usando la lógica, diríamos que alguien que está en problemas o en dificultades va a recibir algo que ya no se usa, pero sería tan lindo volver a esa práctica, una carta. Que si nosotros queremos animar a alguien, la persona que está bien sea la que anime a la que está pasando una situación difícil. Entonces hoy no sería una carta, pero sería un mensajito, un WhatsApp, un audio, una alabanza, un abrazo. La lógica nos indicaría que el que está mal es recogido, es abrazado, es contenido por aquel que está bien. Pero esta carta, la carta a los filipenses, nos muestra que Pablo comprendió lo que era el gozo. El gozo estaba en saber que nada de eso que él estaba viviendo le iba a quitar aquello que él esperaba, la esperanza de vida eterna. No sé por qué cosas estarán pasando ustedes, ni ustedes saben por las que yo estoy pasando. ¿Puedo permitirme perder la alegría? Sí. ¿Puedo llorar un día por algo que me está pasando? Sí. Pero no debo perder el gozo, porque el gozo está relacionado con la esperanza. Y yo creo, igual que ustedes, que nuestro Señor volverá, que nos reencontraremos, que estaremos reinando con Él para siempre. Que Dios las bendiga.